a esta celebración de la Fundación Mejora, junto con la Iglesia de Scientology, la Federación Hindú de España y la editorial F.O.R.B. Publication. La Fundación Mejora, entre otras finalidades, tiene la promoción de la tolerancia. Parte de la tolerancia incluye el diálogo interreligioso. La persona que tenemos aquí hoy es una personalidad, valga la redundancia, en materia religiosa y de diálogo interreligioso. Estamos convencidos que el diálogo interreligioso nos ayudará a respetar, a conocer la diversidad, a abrazar la tolerancia, pero no como el aguantar las diferencias, sino como conocer las diferencias, disfrutar las diferencias y enriquecernos todos con el conocimiento de las otras religiones. El papel de las religiones ha sido muy importante en la historia y en el momento actual es crucial para conseguir una sociedad más pacífica. Las religiones son una herramienta muy poderosa y el diálogo interreligioso no tiene más que beneficios para toda la sociedad. Como la Iglesia de Scientology, como la Fundación Mejora, fomentan y promueven este diálogo interreligioso junto con personalidades de todas las religiones, como la que tenemos hoy aquí. Os voy a presentar a nuestro invitado. Él es, como todas las personas importantes, es una persona que no se da importancia. Es fundador y presidente de la Federación Hindú de España, es miembro del Fórum Hindú Europeo, miembro del CAICID, no sé si lo digo bien, pero es una organización intergubernamental en la que participa el Gobierno de España para promover el diálogo interreligioso. Él es experto en solución de conflictos interreligiosos. Él ha vivido el diálogo religioso en su propia familia porque es hijo de hindú y española católica. Y ha convivido en ese respeto a la diversidad de la que entiende mucho. También es un sacerdote, ministro de la Iglesia hinduista y ha escrito muchos libros que no os voy a citar aquí y un montón de publicaciones junto con otros autores. Está aquí para enseñarnos acerca de su religión y colaborar, como siempre, en el diálogo interreligioso. Demos la bienvenida a Juan Carlos, perdona si no digo bien tu apellido, Eres capaz de decir Schwarzenegger, pues... Ramchandani. Sí. Si se oye bien, no hace falta. Om Adhyanatimidandasya Yadunjanashvataya Chaksuram Militantina Tashmaya Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual le ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Él ofrece conmigo.
Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityuma Amritamgamaya. Llévame de lo irreal a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti Shanti. Dios, danos paz. Namaste, buenas tardes. Como decimos en la India, Suswagatam, que quiere decir que sean todos muy bienvenidos. Bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia un viernes a 6 de la tarde aquí. Sinceramente trabajo súper contento. La sala, mi agradecimiento, por supuesto, a Scientology, a Iván, a Isabel y a todo el equipo humano que formáis parte de esta casa aquí en Madrid, que he pasado por aquí muchísimas veces y nunca he entrado, pero finalmente tuve la fortuna de poder entrar y ver las instalaciones un poquito rápido, pero me gustaba mucho la vibración que hay. Porque cuando uno visita un lugar sagrado, independientemente de la tradición que sea, ¿no? Que no sea tuya, se puede percibir esa vibración de que ahí se trabaja la espiritualidad, ¿no? Había un maestro del siglo XIX, un maestro hindú, se llamaba Bhaktivinoda Thakur, que él decía que cuando él visitaba un lugar sagrado, pero ajeno a su tradición, él trataba de ver de que ahí también se adoraba, se veneraba, se invocaba la divinidad. Y que al percibirlo, visitando un lugar diferente a su tradición, él era hindú, imaginaros que lo que está diciendo lo estaba diciendo al visitar una iglesia, una mezquita. No, él no dice específicamente qué lugar es, decía que sentía esa buena vibración, esa paz, y al mismo tiempo le reafirmaba en su propia tradición. Entonces, pues eso es lo que yo he sentido, lo que yo he percibido al entrar aquí, que hay una buena vibración, que hay un grupo de personas dedicadas, consagradas a preservar la espiritualidad, que ha compartido con la humanidad el maestro Howard, Roland Howard, y pues aquí está este lugar en el centro de Madrid, de España, pues emitiendo su energía como un faro de luminosidad para aquellas personas que lo quieran sentir, lo quieran vivir. Gracias a Isabel por su interpretación, lo que ha dicho sobre mí, entre otras cosas, bueno, de mi función como sacerdote hindú, que el nombre técnico es puróhita. Puróhita significa que oficia los ritos de paso o sacramentos del hinduismo. El hinduismo, como todas las religiones, hay unos ritos de paso, y entonces es lo que yo oficio. A diferencia de, por ejemplo, que siempre tenemos la imagen de sacerdote hindú, lo tratamos de equiparar con el catolicismo, por ejemplo. Nosotros no hacemos un voto de celibato, sino que podemos, incluso se recomienda estar casado y tener una familia para poder administrar esos sacramentos que forman parte de la vida cotidiana de la familia, ¿no? Si yo viviera una vida de renunciante, pues quizás no estaría familiarizado o no podría aconsejar a personas al yo no haber pasado por esa gente. Entonces, casado, reconozco, y mi función a nivel nacional pues es administrar esos samskaras que conocemos técnicamente, esos sacramentos. Un niño, la ceremonia del nombre, que podría ser como un bautizo, la ceremonia del consagrado, que podría ser como la comunión, las bodas, el matrimonio, y también los ritos funerarios. El hinduismo, a diferencia de otras religiones, es que tiene sacramentos prenatales. O sea, mientras que todas las culturas tienen sacramentos, ritos de paso en el momento que nace el niño, incluso antes de la concepción ya existen sacramentos. Un sacramento que se llama Karmadana Samskar, que
cuando una pareja decide voluntariamente, de mutuo acuerdo, que queremos tener un hijo, queremos invitar un alma aquí a este mundo, hay una ceremonia que se hace para invocar a ese. Luego hay sacramento a los 7 meses, por ejemplo, que cuando el niño, utiliza el niño neutro, ¿no? Cuando dice niños, niñes. Entonces, en el interior, el niño desarrolla el oído, la capacidad de oír a los 7 meses. Entonces, el mismo ritual, donde las personas, a través de la madre, pues dicen mantras, dicen palabras, propicias, etc., para purificar ese niño que todavía no ha venido. Luego hay rituales cuando nace, etc., hasta el último ritual anti-este, que es el ritual funerario. Pues la vida hindú está marcada por una serie de ritos donde hay un elemento que siempre está presente, que es el fuego. El fuego como capacidad de destruir lo negativo y volver a generar, recrear lo positivo. Todos estos ceremonias que yo he mencionado, siempre el fuego está como testigo de esta ceremonia. Entonces, es una de las cosas que hago. Yo nací y vivo en la ciudad de Ceuta, según como lo diréis, estamos al norte, en el norte de África o en el sur de Europa. Solamente deciros que para venir aquí, una cuestión normal sería coger un ferry hasta Algeciras, luego un autobús hasta Málaga, luego el AVE hasta Madrid y luego el metro hasta Madrid. O sea que menos elefante, cojo todo por tierra marina. Entonces, bueno, en Ceuta es una ciudad muy pequeñita, una ciudad que es española desde hace más de 500 años, pero que está en el continente africano y que está rodeada de mar, menos una parte de tierra que está unida con Marruecos. ¿No? Es un lugar que desde siempre han convivido diferentes culturas. Es importante la palabra convivencia. Entonces ahí históricamente han convivido cristianos, musulmanes y judíos, luego llegaron los hindúes, aproximadamente hace unos 130 años atrás, tenemos una persona censada en Ceuta de religión hindú en 1893, y a pesar de esta convivencia, entendimiento, a veces soportarse, ¿no?, el uno al otro, también ha hecho que, al ser puerta de Europa en África, que sea también una ciudad problemática, valores humanos. Entonces, ese ideal de cooperación entre las diferentes religiones en el hinduismo es muy antiguo, tiene miles de años. Vasudhaiva Kutumbakam. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es una familia, ¿vale? Entonces, eso es un aforismo importante. El siguiente aforismo, donde el hinduismo se preocupa por todas las personas. Es decir, yo he escuchado, y yo que he visitado muchos lugares sagrados de diferentes culturas, que muchas veces rezan y dicen, no, pues gracias a Dios por todos los miembros de nuestra cultura. Nosotros, los demás, si nos quedamos solos nosotros, pues entonces, el hinduismo tiene una frase también, un aforismo que dice Lokaha Samasta, Sukhino Bhavantu. Lokaha significa planetas, ni siquiera se refiere solamente al planeta Tierra. Lokaha Samasta. Sukhino significa felicidad. Bhavantu, que todas las personas en todos los planetas, todos los seres, tienen derecho a ser felices. Entonces, yo no solamente pido por los hindúes, sino pido por todas las personas de todas las culturas y de todas las religiones, incluso hasta de los que no creen en Dios. ¿Entiendes? Esa es otra frase importante, que el hinduismo ahí fomenta ese diálogo interreligioso, el bienestar hacia todas las personas. Otro aforismo muy importante, Ekam Sat Vipra Bahudavadante. Sánscrito es una lengua muy perfecta, una lengua antiquísima que tiene 55 letras. Prácticamente todos los sonidos de todas las lenguas lo encuentran en el sánscrito. De hecho, el lenguaje informático está inspirado en el sánscrito. Eka Sat, una verdad. Vipra, los sabios. Bahudavadante, lo llaman de diferentes. La verdad es una
pero los sabios la llaman de diferentes formas. Es decir, Dios, la divinidad, la energía suprema, como lo queráis llamar, es uno, pero los sabios, dependiendo de su tradición, lo llaman de diferente. Entonces ahí también está apostando por el diálogo interreligioso. O sea, estamos hablando de, estoy citando citas de textos antiquísimos. ¿Sí? Bebe un poco de agua. Gandhi decía, al visitar un centro de Ayurveda, de medicina hindú, donde la gente hacía curaciones a base de solamente tomar agua, ¿no? Ayunar y solamente tomar agua. Y entonces él dijo una frase que está en la puerta de ese centro en el sur de la India. Dijo que el agua cura la enfermedad material y el nombre de Ram, es decir, el nombre de Dios, cura el alma, ¿no? Entonces la combinación de la materia y del espíritu, de ese equilibrio entre materia y espíritu, para cuidar de la mente, del cuerpo y del alma, que al final están entrelazados uno con otro. La India ha nacido, aparte del hinduismo, han nacido otras grandes religiones que han tenido una influencia más o menos en el mundo. La segunda religión que surge en la India es el budismo. El budismo es una heterodoxia, es decir, es una escisión del hinduismo. Buda era un príncipe que era religión hindú y no está conforme con ciertos preceptos y, digamos, hace una reforma. Y finalmente, si no él, sus seguidores crean una nueva forma de filosofía de pensamiento. La otra es el jainismo, en España le dicen jainismo, y que también fue el Mahavir contemporáneo de Buda, que crea una religión muy ascética, donde lo que se promueve son los valores del respeto hacia todas las entidades vivientes. Y hinduismo, budismo y jainismo en un extremo más extremista, predican la ahimsa o no violencia. Pero no solamente la no violencia a los seres humanos, sino la no violencia a cualquier ser. Y hoy en día, la India, a lo largo de la historia, por la tolerancia del hinduismo, en el hinduismo, como yo he comentado, vemos que solamente hay una verdad, pero que se llama de diferentes formas, ha permitido que en la India hayan llegado prácticamente todas las religiones. En la antigüedad, aparte del budismo y el jainismo, llegan los seguidores de Zoroastro, que eran perseguidos en Irán, los parsis, y que se refugian en la India. Los judíos, cuando empiezan a ser expulsados de Israel y demás, la comunidad antigua, más antigua fuera de Israel, está en la India, en el estado de Kerala, y los primeros cristianos, de hecho uno de los apóstoles, bien, se establece en la India. Santo Tomás. Si alguien viaja a la India, en la ciudad de Chennai, antiguo Madrás, y ahí puede encontrar la tumba de uno de los apóstoles que Jesús envió a predicar a la India, que es Santo Tomás. Entonces, desde la más remota antigüedad ha recibido cristianismo, seguidores de Zoroastro y judíos. Luego no lo acogió, sino digamos un poco fue a la fuerza, llegaron los musulmanes. Bien, y de ahí viene la palabra hindú e hinduismo. Bien, la palabra hindú y la palabra hinduismo son palabras extranjeras, no son palabras que existen en la lengua sánscrita y nunca han existido en la literatura religiosa de lo que hoy en día conocemos como hinduismo. Cuando los musulmanes, digo musulmanes porque eran árabes, turcos, persas, eran lo que tenían en común era la religión islámica, comienzan las invasiones de la India, por un motivo. La India era una tierra muy rica en seda, oro, especias, muy atractivo. Entonces, cuando los persas comienzan la invasión de la India, llegan a una zona donde hay un río, hay una civilización, hay un valle que se llama Sindhu, con S, Sindhu. ¿Bien? Y ellos cuando llegan, ¿cómo se llama esta zona o cómo se llama este río? Le dicen, pues este río se llama Sindhu. Entonces en persa la S se pronuncia como una H aspirada. Entonces en vez de decir Sindhu dicen Hindu. Y le llaman a la India Hindustan, la tierra de los hindus. Y las personas que viven allí son hindúes. Pero fijaros que esto ocurre en el siglo X y hasta el siglo XVII no existe ningún texto
que diga que nosotros somos hindúes, que nuestra religión se llama hinduismo. El hinduismo, su nombre original es Sanatana Dharma. Sanatana significa aquello que no tiene comienzo, que siempre ha existido, que es eterno. Dharma quiere decir el deber. Una persona a lo largo de su vida, de su existencia, tiene una serie de deberes. Yo tengo deberes con mi familia, con mis hijos, con mi comunidad, con mi país, con mi grupo religioso, con la humanidad, ¿no? Hay una serie de deberes. Pero ¿cuál es el deber eterno? Sanatana Dharma. Estar en contacto, en estado de comunión con Dios. Ese es el deber supremo, el deber eterno. Los otros son deberes temporales. ¿Bien? Entonces, Sanatana Dharma y las personas que practican el Sanatana Dharma se llaman Sanatanis. Sanatanis quiere decir seguidores del Sanatana Dharma. Se ha convertido pues, en hindú. Yo, a lo largo de mi exposición, voy a seguir nombrando porque solo está más familiarizado con la palabra hindú. Y también me gusta hacer un poquito de pedagogía de la diferencia entre el término indio e hindú, que son totalmente diferentes. Hindú es la persona que practica el hinduismo. ¿Bien? Un hindú no tiene que ser necesariamente de un determinado país. No tiene que ser necesariamente de la India ni estar relacionado con él. La persona que practica el hinduismo. Indio, persona originaria, ya sea él o su antepasado, de la India. Y ojo, no todos los indios son hindúes. En la India hay 200 millones de musulmanes, hay 20 millones de cristianos, hay 20 millones de sikhs, hay 6 millones de budistas, es decir, hay una diversidad. Entonces, aquí es muy popular en Madrid, lo que se vaya por la zona de Lavapiés. Ayer estuve cenando en un hindú. Resulta que el cocinero de Pakistán, musulmán, el dueño era de Bangladesh, que era cristiano. Y ahí ni ninguno era hindú, ni el menú era hindú. Eso lo hay. Entonces es indio. ¿Bien? Que en inglés se diferencia muy bien. Indian restaurant, no ponen Hindu restaurant. No es el mismo restaurante árabe que un restaurante musulmán. El restaurante musulmán se regiría por la religión. ¿Qué haría? No se servirían cerdo. Si te sirven carne sería de acuerdo al rito halal. Pero sin embargo, un restaurante árabe, pues hay árabes que son cristianos en el Líbano, en Siria, en Jordania. Entonces, importante, hindú, persona que practica el hinduismo. Y que puede ser caucásico, latinoamericano, africano, de la India, indio originario. Entonces, ahí sí que hacen pedagogía. Me fui a comer a un restaurante hindú, que no era. Vi una película hindú, y era una película de Bollywood, que venimos lo mismo, el director era musulmán, el actor principal era cristiano, la chica no se sabe dónde era. Utilizamos bien las palabras importantes, ¿no? Y en España también se puede decir que ambas formas son correctas, hindú o hinduista. Ambas son correctas. Nosotros preferimos hindú, pero hinduista también es correcto. El hinduismo es, como yo comentaba al principio, una religión tolerante que ve que la verdad existe en las diferentes formas de espiritualidad y eso ha permitido de que en la India, como tierra madre del hinduismo, se hayan digamos, permitido o coexistir, vivir, no de forma idílica, porque nunca es exento de que haya una problemática, con personas de diferentes religiones. Y yo que he visitado la India con frecuencia, pues también de las nuevas religiones, aquellas llamadas nuevas religiones, que no son unas religiones, diríamos, tradicional, por tener una larga historia. Pero en la India, una de las atracciones turísticas de la India, que el templo de Loto, es un templo Bahá'í, los Bahá'í, que es una religión que se crea a finales del siglo XIX. En la India, yo me acuerdo, se lo estaba contando Isabel, de ir yo en un centro comercial en Nueva Delhi y ver un cartel de Dianética, ¿no? De en Nueva Delhi. O sea que la India ha acogido también a los nuevos movimientos religiosos, porque también ves que también es una parte de la verdad. Entonces el hinduismo te da esa capacidad te permite indagar, te permite cuestionar, te permite preguntar. Nosotros tenemos
en el corpus de la literatura del hinduismo tenemos muchos libros. No podríamos hablar de uno solo. Tenemos los Vedas que son los 4 libros sagrados. La palabra Veda en sánscrito significa conocimiento. Entonces ahí está, digamos, lo que es la base de lo que es el hinduismo, los Vedas. Luego tenemos las Upanishads, que son tratados filosóficos, tratados muy metafísicos, muy de interiorizar, mucho de utilizar el intelecto. Luego están los Puranas, que son textos a base de historias, para que las personas comunes, sin mucho nivel de estudio filosófico, también puedan comprender la espiritualidad a base de relatos, a veces ficticios y a veces históricos. Tenemos Itihas, que son narraciones épicas. Tenemos 2 libros que siempre mencionamos en el colegio, que seguro que conocéis. Uno es el Mahabharata y el otro el Ramayana, ¿no? como parte de la aportación de la India a la humanidad en el aspecto de la literatura. Luego hay un libro que recoge todo ese saber de cientos de libros, lo recoge en un solo libro, que se llama la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, que significa el canto del bienaventurado o el canto del Señor. Que podríamos decir, a grosso modo, un estudio comparativo, como si fuera la Biblia del hinduismo, ¿no? Si alguien me pregunta, bueno, si los musulmanes tienen el Corán, los cristianos la Biblia, los judíos la Torá, los budistas la Mapada, ¿qué libro tienen los hindúes? Es decir, la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna, Dios encarnado, manifestado, y Arjuna, que es un guerrero, que es su discípulo, que Arjuna representa a la humanidad, porque cuando está haciendo los diálogos que vemos en los textos religiosos, aunque hay un personaje, ese personaje está preguntando por toda la humanidad, no solamente por él. Entonces, Krishna dice, Raja Vidya, Raja Vidya, Susukama. Quiere decir, Raja significa rey, Vidya conocimiento. Este es el rey del conocimiento, la verdad. Guhyam quiere decir que es secreto, que hay que darlo con cuentagotas a las personas que realmente tengan el deseo de aprender. Raja Vidya, Raja Guhyam, Utsaham Susukam. Utsaham quiere decir en sánscrito entusiasmo. La espiritualidad hay que vivirla con entusiasmo y Susukam, con mucha felicidad. Yo veo a una persona, este es súper religioso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de religiosidad? Religiosidad tiene que aportar entusiasmo en la vida y felicidad. Entonces, si tú en un camino religioso, que puede ser por culpa tuya o puede ser porque la transmisión no ha sido buena, no se ha hecho bien, pues por los padres, los maestros, por una mala traducción, interpretación de la escritura, que dicen, busca otro camino. Dios mismo ha permitido que haya muchos caminos. O sea, si Dios quisiera, hubiera dejado una sola religión. Este es el único camino. Pero Él ha permitido que haya muchos caminos. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de seres humanos. El hinduismo, en el texto sagrado dice que hay 8.400.000 especies de vida. En la antigüedad era un número muy elevado, hoy en día se ha descubierto científicamente que hay más, pero aún así, sin tener esos aparatos de medida, dijeron cifras que no estaban muy lejanas de la realidad. Entonces, los maestros decían que había X millones de animales, de plantas, de seres acuáticos. Luego hablaba de 400.000 especies de personas, ¿no? Y uno puede decir que si hay personas, bueno, de cuántas razas hay en el mundo, tal, no me acuerdo, pero eso se refiere, no solamente, no es una cuestión étnica, física, sino de mentalidad. Cada persona, no dice cada mente en el mundo, cada persona en el universo, ¿no? Entonces, Dios crea caminos para que diferentes personas se acerquen a Él en el camino que les sea más fácil, en el camino que esa persona sea feliz, en el camino que esa persona tenga entusiasmo por el camino. A lo largo de la historia hemos visto cómo surgen diferentes formas de acercarse a Dios. Y este mensaje viene casi siempre de acuerdo a
3 palabras. Kala Desha. Kala quiere decir tiempo. Desha significa país o lugar. Patra, mensaje. Mi mensaje tiene que ir de acuerdo al tiempo y al lugar en donde me encuentro. El profeta Mohammed tiene que predicar en el desierto, no puede decir ser vegetariano, ¿verdad? Tuvo que hacer una predica. Incluso Buda mismo, que predicó la ahimsa, es decir, la no violencia, y se predicaba el vegetarianismo, el hinduismo aconseja seguir la dieta vegetariana. Buda entonces creó una dispensa para los budistas tibetanos. En el Tíbet, 4.500 metros de altitud, poco puede cultivar. Entonces los mensajes son acordes a tiempo, lugar y círculo. Muchas veces los textos sagrados que leemos pueden tener una aplicación en un determinado territorio, en un determinado tiempo, y a veces no tienen una aplicación universal. Cuando no hay una aplicación universal, están los maestros que tienen que aprender a adaptarlo a las circunstancias. Por ejemplo, en el hinduismo tenemos muchos rituales, ¿sí? Rituales sobre todo para alcanzar la paz mental, rituales para espiar acciones pecaminosas y al mismo tiempo la parte de la astrología. A veces se dice que para corregir la influencia negativa de un planeta tienes que hacer un determinado ritual. Bien, entonces, estos libros milenarios están escritos en la India, ¿no? Entonces, claro, a una persona le hago su carta astral, tiene un problema, vamos a poner Marte, bien, un planeta maléfico que le puede influir negativamente, entonces vienen los remedios. Y el remedio es, salga el martes a las 6 de la mañana y debe de comer a una vaca. En Madrid, por ejemplo, es más difícil, en Madrid hay muchos. Entonces, tenemos que adaptar, ¿bien? Porque a lo mejor una persona en la India que sale sola a las 5 de la mañana, ¿vale? Y es muy seguro que te encuentre una vaca. Entonces vemos como los remedios a veces son específicos para determinadas regiones, determinadas zonas del mundo. Pues lo importante en el diálogo interreligioso es usar el sentido común. El maestro espiritual decía, la vida espiritual es un 99,99% de sentido común. Sería dejar un 1% de locura, pero el resto que sea más o menos utilizar el sentido común. ¿Bien? Esto es importante. Y cuando entramos en el diálogo interreligioso hay que hacer unas pautas. Vamos a tratar de no tocar estos temas, porque aquí no nos vamos a poner en nada. Vamos a trabajar en lo que sí nos podemos hacer. Por ejemplo, recientemente, con el tema de la pandemia, la COVID, sí que hubo una cooperación entre diferentes instituciones religiosas para ayudar a las personas que estaban en necesidad, personas que se quedaban en sus casas, personas que no tenían alimento, personas que ahí se ha ido a ayudar a otras personas que no necesariamente eran de nuestra comunidad, ¿no? Pero ser humano. Nosotros tenemos una cubierta. Esa cubierta material es el cuerpo, pero en el interior hay un alma. Y esa alma es eterna y es originaria de la misma entidad suprema. Por cuestiones del destino, del karma, estamos en un determinado cuerpo, hemos nacido en un determinado país, como ser hombre, mujer, blanco, negro, moreno, bien rubio. Esas son situaciones temporales. Lo importante es el alma, la chispa espiritual que está dentro de nosotros. Y que pues, va viajando y experimentando en este mundo material. El hinduismo tiene una serie de preceptos que voy a compartir con vosotros brevemente, que a veces son desconocidos. El hinduismo yo puedo decir que en España es la religión más desconocida, con la que se ha escrito mucho y mal de lo que es realmente el hinduismo, ¿no? Nosotros estamos haciendo una labor desde la Federación Hindu de España, a nivel individual, personas, muchos autores, de dejar por escrito una serie de bases escritos, conferencias, etc., de lo que realmente es el hinduismo, que muchas veces se ve como algo
exótico, ¿no? Por decir la palabra ¿no? Exótico, politeísta, de muchos dioses, adoran a vaca, bueno, escucha auténtica barbaridad. Entonces tratamos de describir esto del hinduismo, esto no es. Entonces, el hinduismo tiene una serie de preceptos. El primer precepto de una forma de espiritualidad es el concepto de Dios. El hinduismo es la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad que sigue viviendo. A lo largo de miles de años ha evolucionado, incluso ha absorbido de otras religiones, que ha tratado de mantener su esencia, pero que al mismo tiempo se ha sabido un poco adaptar o ha tratado de adaptarse al tiempo. Por eso el hinduismo. Al decir la palabra hinduismo no se refiere a una única forma de creencia, a una única filosofía. El hinduismo sería como una confederación de diferentes pensamientos que existen en la India. Yo comentaba que el hinduismo permite preguntar, contestar, rebatir. Entonces, a lo largo de la historia han surgido reformadores que han creado su propio grupo religioso. Aunque al final, cuando se identifiquen y digan yo soy hindú, las creencias pueden ser totalmente opuestas. Bien. Entonces, ¿qué hago? Estoy comentando que voy a hablar de las cosas que tenemos en común, no de las diferencias. ¿Qué es lo que tenemos en común todos los hindúes, independientemente de las diferencias filosóficas? El concepto de la divinidad. Bien, creemos en un Dios supremo que, entre otros nombres, recibe el nombre de Ishvara. Ishvara significa el controlador supremo, que controla todo. Luego, dentro de las diferentes escuelas filosóficas, uno a ese controlador supremo le llaman Krishna, le llaman Shiva, incluso otros le llaman un aspecto femenino, le pueden llamar Durga, la diosa madre. Bien. Y hay otros que dicen que Dios no tiene ninguna forma, existe, es una energía, pero no está visible. Acá hay diferentes pensamientos. Entonces, la creencia en un ser supremo. Esto es muy importante, porque mientras que el budismo no cree en la existencia de un Dios supremo, Buda no es el Dios de los budistas, Buda es el maestro, el camino. En el hinduismo sí hay un Dios supremo. Otra cosa que tenemos en común todas las diferentes escuelas, la necesidad de tener un maestro. Bien, la palabra guru, maestro o maestra, una persona que te guíe en la vida espiritual, una persona que te inicie en una tradición y que te ayude a interpretar lo que dicen los textos sagrados. Entonces, es la palabra gurú, que aquí dicen gurú, todavía no sé por qué. Gurú, maestro. ¿No? Hoy día dicen que el gurú de la finanza, el gurú de no sé qué, pero el concepto es de un maestro, una persona que te transmite un conocimiento espiritual. Entonces, todas las tradiciones dicen que necesitan un maestro. Otra cosa que tenemos en común las diferentes tradiciones religiosas dentro del hinduismo es que creemos en los Vedas, los textos sagrados, como una revelación divina. Se llama técnicamente Apaurushaya. Apaurushaya quiere decir que no ha sido creado por el ser humano, sino una revelación que nos viene de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, las diferentes escuelas reconocen a los Vedas como la autoridad final en los aspectos de la espiritualidad. Otra cosa que creemos todas las diferentes escuelas, en el Punarjama o en la reencarnación. Bien, mientras que las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, todas sus variantes, creen en la resurrección, bien, donde la persona muere y luego resucita con ese cuerpo. En el hinduismo creemos en la reencarnación. Cuando muere una persona, su cuerpo ya queda inerte, lo entierras, lo incineras, ¿bien? Y lo que pervive, lo que queda vivo, es el alma, que se queda. Entonces esa alma encarna en otro cuerpo. Bien, entonces, y el siguiente aspecto en el que creemos todas las diferentes del hinduismo es en karma. Bien, karma, que también forma ya parte del léxico español, sí. Karma, que se traduce literalmente acción-reacción. Si yo hago una acción buena,
tengo una reacción. Si tengo una reacción mala, tengo una reacción mala. ¿Bien? Y aquí la gente cuando habla de karma, eso ha pasado por el karma, como si fuera algo negativo, ¿no? Hay karma bueno y hay karma malo, ¿no? Hay acciones buenas. Si voy por la calle y no sé, veo una persona ciega, por ejemplo, una persona invidente que va a cruzar la calle y yo le ayudo para que no la atropellen, estoy creando un karma positivo. ¿Bien? Pero si una persona va a cruzar y no sé, con una zancadilla, pues estoy creando el karma negativo. Entonces no siempre asociar karma con negativo. Karma es una acción y esa reacción la produces tú. Entonces eso después influye en nuestra siguiente vida, ¿no? Entonces, lo que yo hago en esta vida, lo que yo cosecho en esta vida, lo voy a recoger en mi siguiente vida. El hinduismo habla de la eternidad del alma. La eternidad del alma, Krishna lo dice en la Bhagavad Gita. Najayate namanjate vapadachi natvam bhuta navita bhavanuya ajo nityo sastotoyam purano nahanyate hanyamanesha. Najayate quiere decir no nace, namanjate no muere. Y el cuerpo, aunque tú lo cortes, aunque tú lo quemes, aunque tú lo ahogues, no muere. Muere el cuerpo, pero nunca muere el alma. El alma es eterna porque el alma es una parte infinita que pertenece a Dios. Somos parte de su creación. Nosotros no somos dioses, pero somos divinos, porque venimos de la divinidad. Entonces, cuando una persona muere, incluimos lo que se recomienda la incineración, para que su alma siga ese viaje. Bien, eso es como si yo estoy habitando este cuerpo durante una serie de años y en un momento, por enfermedad, etcétera, yo ya tengo que abandonar. Entonces, como yo he estado viviendo en este cuerpo, vamos a suponer 70 años, yo no me quiero ir. Pero si mi cuerpo lo incinera, ya no puedo volver. Tengo que seguir hacia adelante. El siguiente, la importancia del uso de la incineración, una cuestión importante en la evolución del alma. Como el alma es eterna, el alma puede estar reencarnando miles de veces. Y en la eternidad, miles de años, ¿qué es en la eternidad? Es el pestañeo, un pestañeo. En la eternidad, ¿no? Entonces, Dios nos envía a este mundo material para que experimentemos diferentes circunstancias, diferentes situaciones y vayamos evolucionando. Si no evoluciona una vida, tienes la otra. Lo que acumulaste te sirve la otra y así. Cuando llega al final a este samsara, al final a esta rueda repetida de nacimiento y muerte, llega con la liberación. El cristianismo, por ejemplo, se habla de salvación, el hinduismo se habla de liberación. Ya cuando una persona sigue un proceso espiritual genuino, que no necesariamente tiene que ser hindú, esa persona, su alma alcanza un grado de evolución espiritual, de maestría, que ya no tiene que reencarnar más y vuelve con Dios en el mundo espiritual. El mundo espiritual, que cada religión lo interpreta de una forma diferente. Uno lo llama el paraíso, el cielo. Nosotros le llamamos Vaikunta. Vaikunta quiere decir donde ya no hay ansiedad. Ya no tengo que pagar la factura del teléfono, pagar la luz, ya estoy en compañía de Dios. Y mientras que, por ejemplo, el budismo habla de nirvana, volverse la nada, el hinduismo te dice que cuando tú abandonas el cuerpo y obtienes moksha, la liberación, tienes un cuerpo sat, chit, ananda, un cuerpo eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Entonces disfruta de la compañía de Dios con un cuerpo que no enferma, que no se degenera, que no envejece. Esa sería, digamos, la etapa que nos lleva muchas encarnaciones hasta llegar. Me decís cuánto tiempo tengo, cuando tenga que terminar, me hacéis una señal. He hablado un poco de los puntos que tenemos en común las diferentes tradiciones religiosas y en un aspecto más amplio, el hinduismo que tiene en común con otras religiones. Pues creo que todas las religiones creen en, después de la muerte, una esperanza, una luz, una
capacidad de perdón, una capacidad de regeneración, una capacidad de estar en compañía del Señor Supremo, diosa como cualquier demás persona, ¿no? Entonces, ahí hay un punto común. Un punto importante también es el servicio desinteresado a los demás, lo que se llama karma yoga. Karma yoga. Bien, cuando hablamos de yoga, no solamente con la cabeza arriba, las piernas, ¿no? La cabeza abajo, la pierna arriba, la acrobacia, sino yoga significa proceso. Entonces, Krishna le va a quitarla de diferentes procesos para diferentes personas. Karma yoga, hacer un trabajo de forma desinteresada donde yo renuncio a los frutos de ese trabajo. Bien, yo hago un trabajo porque al final de mes voy a recibir un sueldo. Pero cuando yo hago una obra social, cuando yo ayudo a alguien sin esperar nada a cambio, se llama karma yoga. Entonces, hay personas que a lo largo de su vida se han dedicado a hacer karma yoga como su método de espiritualidad, como su método de conexión con Dios. Me viene a la mente Vicente Ferrer, por ejemplo, persona que tuve la fortuna de conocer en persona, que fue el premio Convivencia de Ceuta en el año 2000. Ferrer es una persona que va a la India con una misión, como jesuita, y finalmente lo que hace es ayudar a las personas. Él entiende que no necesitan que cambien de religión, sino lo que necesitan son oportunidades y poder desarrollarse como persona en una sociedad más justa e igualitaria. Entonces hay personas que hacen ese trabajo. Hay personas que tratan de comprender, acercarse a Dios a través del Jnana Yoga. La palabra Jnana significa conocimiento. Jnana Yoga, a través de la lectura, a través de la formación, a través del continuo enriquecerse, a través de lo intelectual. Que yo lo veo como Scientology, la cienciología, está muy inspirada en el Jnana Yoga. Alcanzar esa realización, esa unión con la divinidad a través del estudio y la continua formación. Luego hay personas que necesitan una relación amorosa con Dios, que yo no digo que los demás no tengan, sino una relación más del corazón, ¿bien? A través de los rituales, a través del canto. Entonces esto se llama Bhakti Yoga, un yoga de la devoción, yoga del amor, ¿bien? Y hay personas que quieren conectar con Dios a través de la meditación, que se llama Dhyana Yoga o Raga Yoga. Se sientan, meditan y quieren realizarse. Entonces, como veis, hay diferentes caminos para llegar a Dios. Hay caminos más cortos, más tortuosos, puede venir en avión a Madrid, puede venir en helicóptero, puede venir andando, puede venir en caballo, ¿no? Al final llega, pero algunos tardarán más que otros. Entonces, la finalidad es que cada persona encuentre su camino espiritual, profundice y trate de hacer una aportación que siempre sea de dos vías. Yo creo que el amor, bien, el amor es una carretera de dos sentidos. Yo doy amor, pero también tengo. La amistad, yo doy mi amistad, pero también yo quiero recibir. Entonces, igual, la espiritualidad, yo le doy mi amor, mi respeto a Dios, pero también quiero recibir de Dios sus bendiciones. Quiero sentirme querido. Y lo que yo recibo, tengo que compartir con los demás, ¿no? Y aportar ahí mi granito de arena en ese camino. Y ahí está basado esa aportación, ¿no?, del hinduismo históricamente en el diálogo interreligioso. Ya si nos ceñimos al siglo XIX, el primer Parlamento Mundial de las Religiones, cuando viene Swami Vivekananda, que no le invitaron, se presentó en el Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago, y habla del hinduismo, y gente queda maravillada, ¿no?, porque la idea que tenían, ¿no?, de la India, bueno, es un territorio, hay una colonia británica, estos son unos salvajes y tal, y cuando él presenta esa filosofía antiquísima, esa filosofía cultural, comienza un movimiento de aceptación y de reforma, ¿no?, por los grandes indólogos que ha habido, sobre todo alemanes, o pensadores americanos que ha habido, Henry David Thoreau y todos estos orientalistas que hay en el siglo XIX, que se sienten inspirados por la escritura sagrada del hinduismo, ¿no? Gandhi, ¿no?, un político entre santos y un santo entre políticos, que también trató de
de transmitir la paz y la espiritualidad hindú, a su manera. Y luego, pues, han venido muchos maestros de la India Occidente a aportar su visión de lo que es el entendimiento entre diferentes. Y así están numerosos maestros que han traído un mensaje de paz y de concordia a la humanidad. Por eso el hinduismo hoy en día es un fenómeno global, no está solamente en Asia. Hoy en día es algo que está en el mundo entero. De hecho, en España hay aproximadamente unas 75.000 personas que practican el hinduismo. No digo practican, que practican seriamente, no es que van los lunes y miércoles a la clase de yoga o se fue a comer a un restaurante. Entonces, la importancia de esa espiritualidad. ¿No? Casi todos los congresos, encuentros interreligiosos que hay, casi siempre hay una presencia hindú y que es bien escuchada y respetada. Por supuesto, no todas las personas apuestan por el diálogo, incluso dentro de la misma religión. Yo tengo compañeros hinduistas que no creen en el diálogo. A lo mejor dicen, mira, voy a hablar aquí, ¿quiere venir? ¿Ok? La pregunta, se lo voy a contestar después, pero porque si no me disparan todo. Vale, vale, perdón. Luego. ¿Por qué? Porque no, dicen que no es necesario. Entonces, el problema viene cuando una persona piensa que mi religión es la mejor, yo no tengo que ir a escuchar otra. O tengo compañeros, que por supuesto no voy a decir nombres, que dicen que yo voy a encuentros interreligiosos, pero para convencerlos a ellos de que se hagan. Entonces, hay muchos conceptos, incluso en la propia Iglesia Católica, que hay personas que tengo buenísimas relaciones, que me invitan a muchos congresos y demás, y tengo otras personas de la misma iglesia, donde yo me acuerdo, en el año 2016, que se celebró la primera y hasta ahora única peregrinación interreligiosa del Camino de Santiago, donde fuimos 160 personas de 6 religiones diferentes. Y era una semana, bien, hicimos una etapa, nadie quería estar. Era una semana que comenzaba, creo que el León terminaba y entonces cada día estaba dedicado, como duraba 6 días, pues cada día estaba dedicado a una religión. Entonces, ¿qué hacía? Que a la hora de comer, pues ese día bendecía la mesa al que le tocaba. No sé, era cristiano, judío, y le tocaba. Así. Y ese día llegamos a un sitio muy bonito donde había una iglesia muy antigua, entonces me dijeron, mira, ¿a ti te gustaría dar una charla en la iglesia? Entonces, bueno, no hay problema, o sea, me siento honrado, ¿no? Entonces, bueno, fueron primero, hablaron con el sacerdote, con el, no sé, el abad, lo que fuera, y dijo, sí, no, problema. Solo que terminar antes de esta hora porque tenemos una misa, no te preocupes, vamos a hablar. Entonces, bueno, fui ese día con todos los peregrinos que veníamos, yo di una charla de unos 20 minutos, más o menos, y al final hicimos un canto. Bien, bueno, aprovechar aquí, pues hoy coincidía con una festividad hindú muy importante, Krishna Janmashtami, coincidía como la Navidad hindú. Y dije, bueno, pues ya que estamos aquí todos reunidos, con un acto de mandarme, vamos a recitar este mantra, tal, no sé qué, pues una grabación y empezaron todos, monjas, sacerdotes, todos empezamos a cantar y demás, y grabaron un vídeo. Luego subieron el vídeo en YouTube. Me avisan y me escribe un amigo y dice, mira, te están mencionando en tal página, ¿no? Era una página de la Iglesia Católica, no puedo decir, no sé exactamente cuál era, si entonces ponía ritos satánicos en el Camino de Santiago. Y claro, te quedas así y dices, bueno, menos mal que solamente hablé y cantamos, como encender un incienso. Entonces, y luego, gente de la iglesia, con posiciones importantes, me llamaron y me dijeron, mira, no te preocupes, eso es pensamiento de una persona, no tiene nada que ver. Pero esto quiere decir que dentro de los propios grupos religiosos hay personas que están a favor y están en contra. Aquí lo que hay que fomentar
es el diálogo interreligioso y dejando de exclusivismo o de que somos el pueblo elegido, o yo estoy bien, o demás están todos equivocados, ¿no? Eso que cada persona tiene su camino, como yo he dicho, hay caminos más fáciles, yo me puedo sentir más cómodo, con más entusiasmo, más feliz en el camino del hinduismo, otras personas en el cristianismo, y lo importante es respetar el camino de otros siempre que no perjudique, ¿no? Es la finalidad. Y esta es un poco la reflexión, la aportación del hinduismo a través de esas tres frases que le dije: Vasudeva Kutumbakam, la humanidad es una familia, Lokaha Samasta Sukhina Bhavantu, que todas las personas en todo el planeta tienen derecho a ser felices, y Etansa Rabhadavante, la verdad es una, los sabios tenemos de muchas maneras. Y bueno, pues agradeceros a todos vuestra atención. Muchas gracias a todos por acogerme. Muchas gracias. Sí, es lo que te iba a preguntar, si no tienes inconveniente, en abrir un pequeño coloquio Vale. mientras estés dispuesto a contestar. Y también quería decir que, bueno, Juan Carlos, nuestro invitado, ha tenido el detalle de venir, como siempre, de forma completamente gratuita, y él tiene unos libros que podéis adquirir como una donación, o podéis dar una donación si queréis, para ayudar a que él continúe su labor cuando terminemos. Y bueno, hasta ahora pues empezamos el coloquio, si te parece, y muchas gracias por tu intervención. Hemos aprendido mucho. Bien, las preguntas, os voy a pedir por favor que sean muy concisas sobre los temas que hemos tratado. Yo con mucho gusto, hasta donde pueda tener mi conocimiento, os contestaré. Y si no estoy seguro de lo que voy a decir, no lo voy a decir. Bien. El hinduismo es un campo muy amplio, muy vasto, que requiere de mucho estudio. Bien, pero si hay alguna pregunta concisa, pues está invitado a hacer. Esto cuando abres el micrófono es un poco un peligro. Me acuerdo que hace exactamente unos 14 días estaba en Las Palmas en un congreso que organizó el Instituto de Teología de Canarias, que era sobre naturaleza y espiritualidad. Bien, un tema muy importante, como las religiones, ¿qué dicen para preservar y cuidar el planeta Tierra, nuestra casa común? Y cuando se abrieron los micrófonos, algunos hicieron preguntas, otros ellos dieron la otra parte de la conferencia, y al final una señora habló durante 3 o 4 minutos de plantaciones, de no sé qué, que yo no sé qué estaba diciendo, que eso lo que hace es distraer al público, al final me está aplicando una cosa que yo escapo un poco mío. Entonces, estoy seguro de que vosotros vais a ser buenos y vais a adaptar a la temática que estamos hablando, que es ¿vale? Quien quiera que levante la mano, contestaré un poco. Yo tengo una. Sí, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, que la religión, que tienes que vivirla con entusiasmo y que te da felicidad. Entonces quería saber, entre vosotros, si hay, como has hablado de rituales, pues habrá personas que no tienen ese entusiasmo o que por algunas circunstancias de la vida les hace falta ayuda. Si tenéis un ritual para eso. Bien, el hinduismo es una religión que tiene muchísimos rituales, pero yo siempre digo que los rituales tienen que ir impregnados de espiritualidad. Si no estamos haciendo algo de una forma mecánica, bien, que puede tener su efecto o no tenerlo, pues
sí que es importante darle ese contenido espiritual. Los rituales finalmente lo que buscan es conectar a la persona con la divinidad y al mismo tiempo beneficiar espiritualmente, materialmente a esa persona. Entonces existen rituales, como ya comentaba, hay un ritual para la concepción, hay un ritual que nace el niño, hay un ritual para personas que están afligidas en su vida, serie de circunstancias, de mantener o avivar ese entusiasmo. ¿Bien? Pero lo importante, hay métodos a través de la meditación, en la recitación de los nombres de Dios, muy importante, la recitación de los mantras, la lectura, y sobre todo estar en contacto con personas que te puedan transmitir también esa espiritualidad. Si yo me rodeo de gente negativa, pesimista, esto va a influir negativamente en mi ser, ¿no? Entonces hay que seguir esta serie de pautas. El hinduismo tiene rituales para contrarrestar, expiar todas las actividades pecaminosas, menos uno. ¿Cuál? En sánscrito se llama Krita Bhaga. Krita Bhaga quiere decir la ingratitud. No existe un ritual que pueda expiar la ingratitud. Qué guau. Entonces, lo más importante es ser siempre agradecido. Yo puedo hacer la misma persona, incluso hay rituales por los antepasados. Voy a hacer un ritual porque mi padre o mi abuelo hicieron tal cosa y me está afectando ese karma, no puedo hacer. Pero no puedo hacer nada para contrarrestar mi ingratitud. Entonces, lo importante en la vida hay que ser grato. Nosotros cuando nos levantamos en el hinduismo, siempre hablo del hinduismo practicante, cuando nos levantamos lo primero que hacemos, antes de levantarnos de la cama, antes de poner los pies en el suelo, le damos nuestro respeto a la Madre Tierra. Perdóname que te voy a pisar. ¿Por qué? Porque la Madre Tierra es una entidad. Cuando voy a comer, bendigo su alimento, agradezco de su alimento. Entonces, esa es la importancia de la gratitud. Y sí que hay una serie de remedios espirituales para mejorar el entusiasmo de esa persona. Finalmente, las aflicciones siempre tienen un origen espiritual. Y las aflicciones del espíritu se pasan a la mente. Todas las enfermedades luego se psicomatizan. Entonces, la importancia de tener un alma limpia, un alma pura, una mente equilibrada, lo cual no quiere decir que no vamos a estar libres de la enfermedad, por supuesto. Hay 4 miserias materiales, de acuerdo al hinduismo: Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Janma, sufrimos al nacer; Mrityu, sufrimos al morir; sufrimos con la enfermedad; y sufrimos con la vejez. Nadie está libre de sus padecimientos. Entonces, el maestro decía, hay que hacer el mejor uso de una mala compra. O sea, el cuerpo humano nos vamos a tener que sufrir, pero vamos a darle el mejor uso porque es lo que hemos comprado, ya no se puede cambiar, ¿no? Entonces, la importancia de rodearnos espiritualmente, ¿no? Tampoco el hinduismo que solamente predica una religión ascética, pero como decía, ¿no? La persona tiene su trabajo, puede llevar su vida normal, vivir la sociedad, etcétera, pero que tenga esa espiritualidad. Tenemos que hacer siempre en nuestra vida un hueco a la presencia divina, que Él está ahí. En nuestro corazón está Atma, el alma, y está Paramatma, el superalma, Dios. Están los dos aquí. Pero no nos acordamos de que Él está aquí dentro, vamos a buscarlo fuera. Entonces Él está aquí siempre. Sin que presente, simplemente tenemos que reconocerlo. Yo te quería dar las gracias, que me encantó la conferencia y tu energía siente mucho amor y muchas gracias por haber venido. Me encantó, me pareció muy interesante tu perspectiva de cómo ves ser interreligioso y también me da curiosidad. Hay una cosa que me gustó que dijiste de la serenidad, lo de sin ansiedad. Y aquí en Scientology ese es el estado más alto, la serenidad del ser. Y me da curiosidad saber cuál es el proceso de manifestación de tus deseos desde el punto de vista del hinduismo. Voy a reflexionar un poco. La manifestación de mis deseos personales.
exacto, por ejemplo, digamos, yo quiero es un coche así, Vale. que te dice el hinduismo. Bueno, si yo tuviera eso de esos materiales de coche, no me dedicaría a nada. Yo lo que, mi pretensión, mi camino de vida desde muy joven, como comentaba Isabel en mi presentación, he tenido la gran fortuna, me siento muy afortunado, aunque he sido rechazado, he sido maltratado y he sido repudiado por haber nacido en una familia mixta, y donde yo he recibido más desprecio ha sido mi propia tradición, en el hinduismo. Por haber nacido en un matrimonio mixto, me siento afortunado de haber vivido entre dos religiones y dos culturas, creo que me ha enriquecido muchísimo como persona. Mi deseo es yo estar en un estado de equilibrio, donde mis deseos no me produzcan ansiedad, sino que sean deseos accesibles a mis metas. Vivir un estado de tranquilidad, de quietud, ser feliz con lo que hago, y creo que es importante. Transmitir ese entusiasmo. El maestro decía que donde viera una chispa que la abanicara para que saliera un fuego. Entonces, cuando vemos una persona con espiritualidad, aunque no sea hindú, tenemos que abanicarlo para que salga ese fuego. Eso es lo que uno busca. Luego tenemos deseos más mundanos, pero que son necesarios, ¿no? Todo el mundo quiere salud, quiere su bienestar familiar, ¿no? Quiere estar exento. Pero hay ciertas cosas que no podemos evitar y que tenemos que aceptar lo mejor posible. Como yo comentaba, la enfermedad, la vejez. Bueno, pues el hinduismo es una espiritualidad que te prepara desde que naces para afrontar la muerte. Porque constantemente te dice que estamos aquí de paso y experimentando. Yo tengo otra pregunta. A ver, con el tema de la reencarnación. Cuando se reencarna en otro ser humano o se reencarna también en un animal, ¿y por qué? Es decir, es el ser autodeterminado en decidir si escoge un cuerpo humano o escoge una forma animal o vegetal. Muy bien, una pregunta interesante, clara y concisa. Bien, la reencarnación, como yo comenté antes muy brevemente, está influenciada completamente por karma, por acción y reacción, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos en cuenta, somos almas espirituales. Como yo decía, no somos dioses, somos divinos. Entonces yo, por ejemplo, voy al océano Pacífico, cojo una gota del océano Pacífico, la analizo en el microscopio y esa gota tiene la misma composición que el océano. El océano es inmenso, la gota es diminuta. Dios es inmenso, nosotros somos diminutos, pero somos seres. Entonces, nosotros queremos experimentar, ¿no? Dios nos dio una cosa única, un gran regalo que es el libre albedrío, la capacidad de elegir nosotros lo que tú quieres hacer. Dios nos da esa libertad. Experimenta, haz lo que quieras, no pasa nada. Entonces, a veces queremos vivir en el reino de Dios, pero sin Dios. Entonces, Dios dice, en el mundo material experimenta, ¿no? Entonces se dice que cuando el alma viene a este mundo material, comienza por las especies de vida más diminutas. Pequeños los seres más pequeños, luego cuando muere, así los seres acuáticos, los reptiles, ascendiendo. Bien, hablamos de la eternidad, los años que lleve, va pasando esa alma. Cuando el alma está dentro de un cuerpo de animal, el alma tiende a olvidar, o sea, el alma olvida cuando pasa de un cuerpo a otro, no se acuerda de su vida anterior. Los seres humanos son los únicos que crean karma. ¿Bien? Yo soy el que tiene la capacidad de discernir, viveka se llama en sánscrito, lo que está bien y lo que está mal. Animal solamente utiliza sus instintos naturales. Un tigre se come una vaca porque tiene hambre y lo tiene que hacer así. Entonces no crea un karma. Si un ser humano mata indiscriminadamente y innecesariamente un animal, le está creando un karma. Entonces es una cuestión evolutiva, que el alma va evolucionando y va pasando por diferentes especies de vida hasta llegar a la perfección de la creación divina que es el ser humano. Bien, pues cuando uno es ser humano es una oportunidad muy rara, porque fíjate la de miles de años que han tenido que pasar, la de miles de reencarnaciones hasta llegar a ser humano.
Y Dios te ha dado un intelecto, te ha dado una inteligencia, como yo decía, 99% de sentido. Entonces, ahí ya empiezas tú a crear karma. Entonces, cuando eres un ser humano, pues no vas a alcanzar la perfección en una sola vida, sino que a veces te va a llevar muchas vidas. Bien, a veces, lo importante que dice la Escritura es que en la espiritualidad nunca hay pérdida, siempre hay ganancia. Entonces, si yo comienzo un proceso espiritual y solamente hice un 25%, cuando muero en mi siguiente vida voy a continuar donde lo dejé. No tengo que empezar de cero, sino ya traigo un bagaje de un 25%. ¿Por qué vemos personas que tienen más tendencias espirituales que otras? Porque ya traen una serie de experiencias acumuladas de otra vida. Cuando vamos creando karma, si hacemos karma negativo, pues la mayoría de las veces se habla de que uno vuelve a reencarnar como ser humano. Bien, para tener esa oportunidad de redimirse, de volver a, digamos, evolucionar. Pero también se habla de ugra karma. Ugra quiere decir cuando un karma muy fiero, algo de personas ya muy malas que han hecho demasiado destrozo, muerte, etc. Entonces puede haber una involución. Esa persona puede volver a un cuerpo animal. Y no solamente volver a un cuerpo animal, y yo siempre estoy hablando de lo que dice la Escritura, luego cada uno es libre de creer, no creer, dice que incluso es consciente de que está en ese cuerpo animal. Mientras yo hablaba en un principio que un perro tiene su vida de perro, de gato, y no se acuerda de lo que fue en su vida anterior, estas personas que fueron humanos y ahora por sus actos tan negativos involucionan, sí son conscientes de que están en un cuerpo animal, de que ese es como su castigo. No es que van a un infierno, sino que están dentro de un cuerpo animal que no le permite hablar y demás, pero está ahí. Entonces, hay las dos formas, pero siempre la tendencia es evolutiva, de que el alma va encontrando diferentes caminos espirituales hasta que alcance la liberación. Es muy al paralelo nuestro. Sí, Es muy al paralelo nuestro. Eso sería la evolución como en plan pérdida de conciencia y ganamiento de conciencia. No sé por dónde empezar. Bueno, Tengo mucho que decir, creo que sí. Estamos hablando de la reencarnación. Curiosamente, bueno, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, de alguna manera somos cienciólogos, cientólogos y tal. Y como decías con las religiones, que hablabas de un 66% de común y un 33%, no sé, yo creo que cuando has estado hablando de la religión hinduista, hay muchas similitudes, ¿no? Nosotros con el tema de la reencarnación, ¿no? Es decir, vosotros tenéis un camino para conseguir esa liberación, ¿no? Nosotros tenemos el puente, que ya lo conocerás, que somos más pretenciosos y pensamos que podemos ser hasta capaces de en una sola vida poder llegar a puntos de liberación que en otras religiones piensan que tiene que ser a través de reencarnación tras reencarnación tras reencarnación, ¿no? Mi pregunta va en ese sentido un poco, ¿no? Es decir, y en el sentido de el inicio y el final en cuanto al hinduismo, es decir, ¿qué has hecho para merecer esto de caer en una piedra, en una planta, no sé qué, no sé cuánto, para seguir ese camino, ¿vale? Y cómo consigues salir de este, vamos a decirlo, embrollo, ¿vale? No ponerle otra. Sobre todo más el que has hecho para merecer la entrada. Y si el tema de entrada y el tema de salida de alguna manera tiene alguna conexión. Eso sería la pregunta de cuál fue el pecado original. Bueno, de acuerdo a la escritura del hinduismo dice que, como yo comentaba antes, queremos vivir en el reino de Dios pero sin Dios. Entonces Dios nos da, como Padre amoroso, nos da el libre albedrío, en inglés free will, libre albedrío, de
Entonces, para eso él crea el mundo material, para que la persona, el alma, no la persona, el alma experimente. Ya lo he dicho. Entonces, venimos aquí a experimentar. Experimenta lo que es una piedra, experimenta lo que es. Yo te lo voy a poner con un símil que me contaba mi maestro, a veces utilizando analogía y demás lo entendemos mejor. Mi maestro ponía el ejemplo del niño que quería tocar el ventilador, ¿no? El ventilador. Y el padre, niño, no toca el ventilador que te va a cortar. Niño, no toca el ventilador. Y al final el padre, y se le había enseñado eso, el padre desenchufa el ventilador, cuando el ventilador ya tiene mucha menos velocidad, le dice, ¿tú no querías tocar el ventilador? Sí, lo toca, pum, le da. Ay, papá, que me he hecho daño. Y al final el niño va y se abraza al padre. El padre la está regañando todo el tiempo que no lo toque. Al final el niño le desobedece, pero al final el niño vuelve llorando al padre. Entonces Dios nos da esa forma de que nosotros, como queremos ser individuales, queremos experimentar, sin la compañía de Dios, pues nos ponen esa tesitura, no como castigo, sino como experimento. Experimenta los diferentes seres, experimenta las diferentes formas de vida. Cuando llega el ser humano a experimentado todo esto, ahora tiene la oportunidad de liberar. Y hay personas que eligen esa liberación y otros quieren seguir en el fango y le llevará más tiempo. Pero bueno, como yo decía, no hay pérdida de la vida espiritual y está esa eternidad. Yo lo que sí recomiendo es que somos afortunados de tener este cuerpo humano que debemos de darle el mejor uso. Entonces, nosotros tenemos 4 purushartas o 4 objetivos en la vida. Dharma, deber, tener religioso. Artha, necesitamos dinero para vivir. Kama, necesitamos placer, ¿bien? Amor. Y finalmente tenemos que alcanzar moksha. Eso es lo que todos necesitamos en la vida. Entonces ahí empieza de nuestro propio deseo de disfrutar independientemente de Dios. Como que yo estoy en la casa de mi padre y yo quiero echar a mi padre para quedarme yo con la casa. Mi padre me dice, no, tú tienes aquí tu cuarto, tu habitación. Bueno, mira, te voy a echar a la calle y ahora experimenta lo que es vivir en la calle. Vendrás a la casa y me dirás, aquí me tumbo en el sofá mismo, ¿no? Entonces, ahí está el origen. Puede haber muchas interpretaciones, diferentes tradiciones religiosas. El alma es eterna porque Dios la creó a su imagen y semejanza. Simplemente cambiamos de cuerpos a lo largo de la historia. Creo que estaba... Sí, habla mucho del karma y tal, y el budismo se basa mucho en ese concepto también para muchas cosas. Entonces, ¿nos podrías dar una definición de lo que es el karma exactamente? Como o sea, lo que es, no el concepto filosófico, sino la palabra, la definición del significado de la palabra. La palabra karma, en sánscrito las palabras pueden tener hasta 10 significados en español, ¿no? Pero uno de ellos es acción-reacción. Una acción, como yo he comentado a lo largo de mi exposición, acciones, causa-efecto, acción-reacción, cosa buena, tengo reacción buena, cosa mala. Entonces, eso es como una ley infalible. ¿Bien? La ley terrenal, la ley mundana se puede equivocar. A veces condenan a personas que eran inocentes, lo condenan, a veces culpables lo condenan, a veces una persona se queda toda la vida esperando justicia y nunca llega. Pero el karma es como un sistema de justicia que ha creado Dios, pero que Él no se inmiscuye. Karma es una ley que Él ha creado y que trabaja por sí sola. Cuando a mí me vienen los males, no es culpa de Dios, no es que Dios me ha castigado a mí, es que yo estoy recogiendo lo que he sembrado en esta vida o en vidas anteriores. No, a veces vemos personas que sufren y demás y dicen, pues, por lo bueno que es y tal, pero es que sabemos lo que hizo en nuestra vida. Entonces, ese karma no es un castigo, sino una forma de hacerte pensar, reflexionar, tratar de alcanzar a Dios. Entonces está muy presente en la filosofía oriental, pero especialmente karma es una piedra fundacional de la tradición. Aquí se llama flujo de vuelta. Una condición, porque aprendes una forma de funcionar y entonces tienes esa condición. Y es un karma porque has aprendido esa condición y vas bajando o vas subiendo.
Claro. Yo tengo una... Porque yo no sé, me imagino que todos tenéis que salir, ¿no? Voy a aceptar una pregunta más. Y luego quiero terminar con un pequeño antes que usted me formule la pregunta, yo sí que sé, por lo que he oído hablar con Iván, lo que todos conocen, el terrible, cariñosamente, también Iván, que es un grandísimo amigo, que cooperamos y que gracias a Dios también somos amigos. Yo le he preguntado muchas cosas y me ha dicho que el fundador de la Science Story, de la Scientología, tenía una gran influencia del budismo. Y de los Vedas. Y del Tao. Ahí tenemos muchos puntos. Mucho más que el 63. Sí, yo lo que decía. Más del 60, por cierto. Bueno, yo no te quería hacer ninguna pregunta, simplemente quería darte las gracias. Entonces, yo sí quería hacer una. Él ha dicho que admitió una pregunta. Queda libre todavía la pregunta. La pregunta del aire. Bueno, quería darte las gracias porque ha sido la primera vez en mi vida que he entendido lo que es el encuentro. Entonces, tenía muchas ganas de poder saber lo que era porque de verdad todos, si quieres decirle que se lo enviamos. Y entonces me siento también muy identificada y te agradezco mucho. Una persona de la audiencia ya entienda el mensaje y cambie su percepción para mí ya es También puedo hablar por muchos esta información. Y mi pregunta es, en Scientology nosotros creemos que todos los seres son fundamentalmente buenos y que si actuamos mal es por el dolor físico y mental que hemos ido acumulando en esta y otras vidas. Pero hay otras religiones que más bien piensan que no es así, que tenemos que hacer penitencia para librarnos. Porque del pecado original. Quería saber cómo es en el hinduismo. Esta tonada me suena mexicana. Pues ahorita le contesto. Claro, el hinduismo lo que trata es que la persona tiene que hacer su propio esfuerzo para redimirse. El hinduismo no habla de un Dios castigador, ¿no?, que está ahí castigando, sino un Dios que te dé amor y que finalmente las cosas que nos ocurren son por nosotros mismos. Nuestras acciones, a veces en la vida tomamos opciones erróneas porque hay una mala guía, ¿no? Incluso hay la persona, la figura del maestro, incluso el maestro se puede equivocar a la hora de guiar. Quizá tomaste como maestro una persona que era un engañador, porque dicen que en este mundo que vivimos ahora mismo, en esta época, se dice que los más grandes engañadores vendrán disfrazados de santos. Entonces, no hay un pecado original, sino que bueno, existe una expiación y sobre todo el alcanzar esa liberación finalmente es un trabajo personal e individual. Entonces, cada uno tiene que hacer el esfuerzo. Se ha demostrado incluso científicamente que cuando muchas personas oran, esa vibración que se queda es mucho más que si ora una sola persona. Pero finalmente nosotros en el hinduismo le llamamos sadhana. Sadhana quiere decir que la persona tiene que realizar un trabajo espiritual a diario. No, sin criticar a nadie, no solamente hay que ser religioso espiritual el viernes o el domingo o el sábado, sino una cuestión de vida. Entonces, a diferencia de otros credos, yo tengo mucho un mensaje de positividad, de esperanza, siempre digo el hinduismo bien interpretado, ¿no? O sea, que puede de otra forma, y de continuo trabajo, y ese trabajo cómo lo tiene que desarrollar, como el verso que decía antes, con entusiasmo y con alegría, porque si lo está haciendo forzado, como por qué martirizarte. Si quiere martirizar, hazlo con otra cosa, para que vas a la religión, no sé, tener un equipo que siempre pierda, no sé. Entonces, hay que mirarlo desde esa perspectiva positiva, ¿no? Siempre
hay una luz de esperanza, ¿no? En esa oscuridad. Yo cuando empecé mi conferencia, hace no sé cuántas horas, dije, Tamaso Mayo, Tamaso quiere decir, llévame de la oscuridad, la ignorancia, a la luz. La luz es el conocimiento, no el conocimiento académico, sino el conocimiento de la espiritualidad, que es finalmente lo que nos lleva de Mrityuma Amrita, lo que nos lleva de la muerte a la inmortalidad. Pues no sé, invito, si alguien tiene una última pregunta. Yo he confiscado el micrófono. Sí, yo quería decirte, bueno, aún no hemos tenido el placer de que nos presentaran. Yo soy la directora de la iglesia y la verdad es que estoy alucinada, creo que hablo por el nombre de todos. Estamos súper fascinados por todo lo que nos has contado. La verdad que estoy muy sorprendida de todo lo que tenemos en común, porque yo, no sé, yo creo que un 98% por casi un 100% de todo lo que has dicho nos es totalmente real, y hablo por casi, creo que casi todos, que estamos, comulgamos exactamente la misma realidad. Entonces, bueno, quería darte las gracias de verdad por estar aquí, ha sido un placer. Yo sabía que venía algo especial, pero me voy y creo que nos has regalado un karma bueno, que nos va a durar mucho tiempo. Yo veo en la sala que hay un karma ahora mismo, que estamos increíbles todos, ¿no? Y bueno, pues eso, agradecerte muchísimo que estés aquí, de verdad. Y mi pregunta es muy concreta, muy concisa y muy clara. ¿Cuándo vas a volver? Mi sentimiento es recíproco, me siento muy bien acogido. Cuando yo he comenzado, he dicho, Susvagatán, ¿no? Sean ustedes bienvenidos, cuando al revés serían ustedes los que me dan. Yo también me he sentido cosa y le he dado la bienvenida a todos. Por supuesto que estoy abierto a ir más veces, más colaboraciones. Suelo pasar bastante tiempo en la península, aunque vivo en la ciudad de Ceuta, y seguro que podemos hacer muchas más colaboraciones. Trataré de volver lo antes posible según la agenda. Pero en general, muy agradecido a todos vosotros, tanto a nivel organizativo, oficial, como a las personas que están. Fantástico. ¿Verdad? Yo me acuerdo de una reunión con mi maestro en la India. La India oscurece muy pronto y amanece muy temprano. Entonces, yo era el secretario personal del maestro, entonces me daba el trabajo sucio de echarla. En buenas palabras, ¿no? Entonces, cuando llegaba una hora, él me hacía la señal y decía, y entonces él decía a los discípulos, bueno, perdonadlo a él, pero él os va a decir que os vayáis ya, porque si no, nunca os vais a ir, ¿no? Vamos a seguir aquí hablando. Yo como conclusión, bueno, pues agradeceros a toda vuestra presencia, vuestra paciencia, la organización, la iglesia de Astrology, y también a Iván, bueno, que a la distancia pues, también ha sido un titular de todo esto organizado, me ha invitado. Me gustaría terminar tres palabras, porque al final lo que habéis escuchado no es algo que yo he aprendido, que yo he asimilado en mi vida, que yo me ha durado, pero finalmente todo es gracia de los maestros, ¿no? Nosotros, yo empiezo diciendo que yo he nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha, con la luz del conocimiento, ¿no? Nosotros somos simplemente transmisores o instrumentos de ese conocimiento que tiene miles de años de antigüedad. Uno lo puede explicar mejor, peor, con acento, con sin acento, más gracioso, menos gracioso, pero finalmente creo que tratamos de transmitir la esencia, ¿no? Nosotros en nuestras múltiples oraciones
comenzamos diciendo Matridevo Bhava, Pitridevo Bhava, Atitridevo Bhava. Matridevo quiere decir, le damos gracias a la madre. Nosotros tenemos muchos tipos de madre. Dice el hinduismo que hay 7 tipos de madre. La madre biológica, la comadrona, la mujer del rey, la mujer del maestro, la mujer del sacerdote, la madre vaca, que nos da la leche, que nos alimenta después de nuestra madre, y la madre tierra. Matridevo Bhava, y ofrezco mi respeto a la madre. Y ahora, en primer lugar, Pitridevo Bhava, le ofrezco mi respeto al padre, y el padre como semilla, como origen de los antepasados. Y luego decimos Atiti Devo Bhava. Titi significa en sánscrito día, algo que está en un calendario, algo que está programado. Cuando en sánscrito una palabra se le pone a, es un antónimo. Atiti quiere decir aquel que llega sin avisar. Que atiti significa invitado, pero el invitado que llega sin avisar. Entonces, a la madre, al padre y al invitado que llega sin avisar, Devo Bhava quiere decir que es un enviado de Dios. Bien, entonces la importancia de aquella persona que viene de otro lugar y tal, recibirlo, la importancia de nuestra madre y a nuestro padre. Bien. Y antes de despedirme de vosotros, que voy a hacer un pequeño ritual que dura 1 minuto, donde voy a ofrecer de forma simbólica 3 elementos de la energía material: la tierra a través de la flor, el fuego a través del alcanfor y el incienso, que representa el aire. Bien, veis que aquí he pedido una rosa y la explicación de la rosa es la siguiente. ¿Necesitas una vela? No, no tengo. La rosa, he pedido una rosa porque mi madre se llamaba Rosa. Mi madre falleció hace una semana, hoy hace una semana que falleció. Y bueno, he creído que estuviera aquí presente con nosotros, en su espíritu, a través de esa flor. Y bueno, el éxito, vuestro aplauso, vuestra comprensión, lo quiero dedicar a mi madre. Muy bien. ¿Necesitas que estemos de pie? Si lo podéis ver mejor. Bien, aquí tengo yo en este libro la portada de Ganesha. Ganesha es una de las divinidades más populares del hinduismo, que representa al Señor de los comienzos y representa el saltar los obstáculos de la vida. Bien, entonces todas las ceremonias del hinduismo comienzan con una invocación a Ganesha. Aquí, y voy a recitar una oración en sánscrito y lo voy a hacer esta breve ceremonia. Om Bhaktulinda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvinam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Ganganapataye Namaha. Om Dhananam Tvam Dhanapati Gumhavamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Yestarajam Brahmana Brahmanapastashenumhi Siddhasadana Maha Ganapataye Namaha. Om Ekadantaya Vidmahe Vakrutundhaya Dhimahi Tanno Dhanti Prachodayat. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Kadava Vahai Tejashvino Aditamastu Mahavi Vishavahe. Om Shanti 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 Harihi Om. La palabra Shanti significa en sánscrito paz, los musulmanes dicen salam, los judíos dicen shalom. Los caminos empiezan por ese, y bueno, voy a compartir las bendiciones de la llama sagrada con todos vosotros para que seáis bendecidos y podáis continuar en vuestro camino. ¿Vale? Y independientemente de vuestra
creencia, de vuestra religión, de vuestra lengua. Os pido en vuestra casa, en vuestra reflexión, que os dediquéis una oración a Dios. Pues nada, como dicen en la India, podéis iros.